¿Qué pasa con la construcción? A esta altura, hablábamos hace un ratito, es uno de los sectores que pareciera tener una lucecita verde en algunos lugares puntuales, no en todos, sino de forma generalizada. Gerardo Fernández es presidente de la Confederación Pymes de Constructoras de la República Argentina. Gracias por atendernos. Soy Nuria, ¿cómo va? Hola Nuria, ¿cómo estás? Un gusto estar en comunicación contigo nuevamente. Igualmente. A ver, el gobierno festeja, inclusive habla de la posibilidad de hacer algún tipo de evento con empresarios, ya lo está pensando para mitad de noviembre, por los números de la economía, esta necesidad de convalidar lo que está sucediendo hoy, teniendo en cuenta que la inflación del mes pasado puede llegar a empezar con un número 2. ¿Qué creen desde las pymes constructoras? A ver, no podemos dejar de observar las informaciones que nos dan los economistas en la macro, que hay datos de la macroeconomía que empiezan a dar algún signo de mejora. No es el caso de la industria de la construcción, que todavía está de todos, es el reconocido por todos también, el más caído. Hoy día estamos todavía en un 25% por debajo de la histórica del año pasado, o sea, estamos muy por debajo. Es verdad y hay que ponerlo en valor que, por ejemplo, el blanqueo ha movido muy poquito, pero ha movido en lugares muy puntuales, generalmente grandes capitales, en donde habían algunos desarrollos inmobiliarios en pozo, han tenido una mejora, hay que ponerlo en valor. No obstante, la construcción se compone de el ciudadano de a pie que mejora su casa o quiere comprar la casa. Este hoy día todavía está ralentizado porque no tiene claro en cuánto le va a quedar el disponible después del reacomodamiento del valor de luz, gas y gastos generales. Sí. El crédito todavía está muy menguado. El último dato oficial que tenemos fueron 225 créditos en el mes de octubre en todo lo que es AMBA y provincia de Buenos Aires. Sí. Si se toma que el déficit habitacional es entre 3 millones y medio, 4 millones de hogares, estamos hablando de un 0,0004%. O sea, a ver, evidentemente el crédito hipotecario todavía no está funcionando. La obra pública, nada, volver a más de lo mismo, está paralizada con el agravante de que los contratos en la gran mayoría no están resueltos. Eso sigue generando gastos de mantenimiento en obras que no están avanzando, que se están deteriorando. Así que bueno, en esa parte es una catástrofe. La lucecita que podés poner es, te diría, a año y medio que empiece a traccionar algo la macroeconomía y que se empiece a pensar en invertir en obra privada, lo que hoy todos los índices que estamos manejando siguen dando por debajo, desde los pedidos de iniciación de obra nueva, los pedidos de revisión de planos en los municipios, las obras en ejecución, están todas entre un 20 y un 25% por debajo del año pasado. Estamos festejando que dejamos de caer en vez del 35, ahora estamos en el 25. Y hay que ponerlo en valor porque es verdad que está pasando, pero lo mismo seguimos lamentablemente en una baja histórica que no tiene memoria en los últimos 100 años en la Argentina. De todos modos, al ritmo que va teniendo la recuperación, ¿ustedes creen que cuándo podrían llegar a decir, bueno, estamos saliendo realmente del pozo en el que nos habíamos metido? Mira, hemos venido fracasando con todo éxito, como dicen los jóvenes ahora, en todas las predicciones y muy arriesgado volverlas a tener. Cuando empezó todo esto creímos que en marzo, abril a lo mejor arrancaba, después pensamos que en agosto, septiembre, y hoy ya estamos especulando, el año está terminado, todo se piensa marzo en adelante y esperemos ver números un poco más acordes abril, mayo del año que viene. La verdad que hasta esa fecha es ver cómo llegamos hasta allá, porque está todo demasiado ralentizado. Desde la venta de acero, 7% el mes pasado en baja, la venta de cemento, todos datos oficiales de INDEC, digamos. O Sí, sea, claro. nada de opinión subjetiva, esto es todo dato objetivo. Dato Los oficial. porcentajes,
claro, todos los datos que yo te estoy dando son datos oficiales o de IERIC, que es la institución que releva a los puestos de trabajo en la industria de la construcción, Sí. o INDEC, todos datos oficiales. Ahora, Siguen dando. el dólar barato no ayudó. Para nada, al contrario, fíjate vos la contradicción. No solo no ayudó, sino que todo Complicó. aquel que compra un dólar en 1500 piensa que tiene que llegar a 1500 para poderse deshacer. Y otra cosa que ha pasado es que no vamos a hacer un análisis macroeconómico del por qué, pero hoy día el valor metro cuadrado en dólares sigue estando muy alto. Entonces, el privado que estaba dispuesto a hacer una nave industrial para poner una nueva máquina, bueno, está tratando de restablecer las ventas de su industria para tratar de ver la proyección que tiene. Pero supongamos que alguno que ha mejorado un estándar de exportación tiene la posibilidad, tiene un valor metro cuadrado histórico en la cabeza que no condice ni cerca con el valor real de hoy. Cuando le lleva el presupuesto te dice, no es lo que tenía en mente gastarme en dólares, voy a esperar a ver si se acomoda. Entonces, posterga la decisión de inversión. Entonces, lo que está viendo es algunas ofertas, algunos pedidos de cotización. Las empresas están ávidas de trabajar porque tienen la mayoría del personal hoy día sin trabajo. Entonces están todos muy ávidos de buscar trabajo, y aún bajando muy significativamente los precios, Sí. bajando los coeficientes tanto de gastos generales como de rentabilidad a los mínimos que garanticen el pago de los impuestos y el personal, y así todo está costando mucho conseguir trabajo en el ámbito privado. Gerardo, si tenemos que hablar de el nivel de desocupación en la industria o cómo esto aportó a la tasa de desempleo, ¿hay cifras del último periodo? Sí, el último mes estuvo en 120.000 empleados registrados, y siempre se considera que por cada empleo registrado en la industria de la construcción se pierden en paralelo entre 2 o 3 empleos no registrados, que serían, siempre comentamos, el fletero que te lleva la mercadería, Claro. que es un cuentapropista que no está incluido en ningún lado. Se encuentra el obrero que no se encuentra inscrito y que hace reparaciones menores en un barrio privado o en una casa particular. La famosa changa. La famosa changa. Entonces, la verdad que el número que voy a hablar de 350.000 no nos debería sorprender, lamentablemente, que es un número significativo. Para una industria que, como siempre decimos, tiene la característica de ser muy contenedora social. Claro. Porque vos, otras industrias más específicas en la metalmecánica, en la electromecánica, en el comercio, por ahí te piden antecedentes o te piden certificado de buena conducta. Se te pide una serie de requerimientos para poder entrar a trabajar. En cambio, en la actividad de la construcción lo que tenés que tener es ganas de trabajar, y el oficio se aprende muy rápidamente. Sí, claro. En la mayoría, la forma de decir cómo entraste, bueno, entré por la construcción a ser ayudante de albañil, y me fui perfeccionando, me hice carpintero, me hice oficial albañil. Claro. Es muy fácil aprender el oficio, así que Claro. es un oficio que hace gran contención social muy rápido. Aporta mucho al derrame. Entonces, ¿hablaste de un número de desocupación el último mes de 350, dijiste? El oficial medido por el INDEC es de 120. Si hacemos lo que se hace siempre, que es calcular que entre 2 y 3 empleos no registrados, por cada empleo registrado estás hablando de arriba de los 350.000 empleos reales perdidos. 120 en blanco, y el resto es gente que está changueando, que ¿Y esa gente se reincorpora en alguna otra industria? Digo, ¿hay, no sé, opciones a esa? Del mismo modo que sea una industria que maneje, digo, el aprendizaje de un oficio como el principal requisito, que no se necesite mucho más que eso. ¿A dónde va esa gente, de acuerdo a lo que ustedes saben? A ver, hay zonas. Por ejemplo, en zonas productivas del interior del país, Van a trabajar la tierra. Se van a trabajar la tierra, entonces vos tenés en algunos lugares la zafra, en otros lugares tenés la cosecha, tenés la poda. Entonces hay trabajos que son estacionales,
Entonces, por ejemplo, en toda la zona que es el Valle de Río Negro, Mendoza, que tiene cultivos de pera, de manzana, de vid, en el invierno se hace el proceso de poda. Bueno, mucha de esa gente pudo haber changueado en el invierno en la poda de esa zona. Claro. Ahora se está esperando en zonas como en el norte, se está cosechando cítricos. Suele haber migración de gente que va buscando las cosechas en distintos lugares. Ya no es tanto como era antes, pero eso se ve. Nos informan, por ejemplo, en zonas como provincia de Buenos Aires, hay mucha gente que se transforma obligado en cartonero o lamentablemente esto es estigmatizante y por ahí tenemos que ser muy prudentes, pero también se ve una elevación porcentual del delito menor. Hay provincias en donde, por ejemplo, se ha puesto de moda que se roban los medidores de agua porque tienen bronce. Bueno, un medidor de agua hoy a lo mejor le significa por kilo 18 o 20 mil pesos. Y la verdad que una persona que tiene que llevar un plato de comida a la casa no lo evalúa y vos ves en algunas grandes ciudades, en una cuadra, a lo mejor pérdidas de agua en todas las casas. Pues se robaron los medidores de agua que eran de bronce. Todas situaciones que no colaboran, lamentablemente. Sí. Sí, y comparto esto de ser cuidadoso con estas cosas porque tampoco significa esto que toda la gente que no llega a fin de mes o que ha perdido el laburo salga a ver si se puede hacer de algo ajeno para subsistir. Pero también es cierto esta parte que contás, ¿no? Siempre basado en la prudencia. A ver, por ahí contamos una anécdota en la provincia en la que yo vivo. Tenía un amigo que fue director de la cárcel y él contaba cómo influía en las épocas de crisis lo que era el carterismo, el robo de menor cuantía, digamos, no el robo con violencia, pero sí la desesperación de los hechos de violencia. Crece la violencia no solo en el robo, sino en el malestar de la gente que genera el empujón, que genera el grito, que genera la situación de violencia, claro, sí, claro. Que baja y pelea. Claro. Se comenta que, bueno, el estrés que produce el no tener un trabajo digno que pueda significar la contención familiar, bueno. Imagino que eso todavía más que lo otro, yo creería, ¿no? Porque aquel que lo tiene como principio y no quiere salir de ahí, obviamente hay casos particulares en que la desesperación lleva a cualquier cosa, pero digo, no sé si uno lo puede generalizar tanto, pero el enojo, el mal humor, el sufrimiento de aquel que tiene que llevar a su casa un plato de comida y no puede hacerlo y es padre de uno de esa porción de número de chicos que trascendió hace muy poquito, se va a dormir o con la panza vacía, sin un plato de comida. Y obviamente las situaciones de violencia, en ese caso, de mal humor y de agotamiento y angustia se multiplican. Gerardo, gracias. Sí, termina, tranquilo. Te agrego esto. El principal capital de una pyme es la gente. La pyme no se caracteriza por tener grandes maquinarias o gran capital invertido ocioso. En general, una pyme cuida mucho a su electricista, cuida mucho a su plomero, cuida mucho a su montajista, porque tiene una relación cuasi familiar y se va al cumpleaños de 15 de la hija del obrero. Claro. Entonces, lo que está pasando hoy es que vos tenés pymes que por no dejar en la calle a esa gente que le costó mucho dinero y tiempo y tiene una relación casi familiar para mantenerla, se está descapitalizando. El que tenía los dólares, por supuesto, hace rato ya los vendió. El que tenía un departamento lo vendió un camión o vendió una máquina y está tratando de contener a esa gente. Y hoy día la pyme se está transformando en un contenedor necesario, involuntario, social, que a lo mejor algunos que no pudieron seguir cumpliendo un contrato se fueron a un lote a reinventarse, tratando de contener a la gente en la espera de que aparezca de nuevo el trabajo que supo haber en algún momento, sea de la obra pública o sea de la obra privada, pues también hay que desestigmatizar, no solo es obra pública, hoy día tampoco está la obra privada moviéndose, entonces no es un problema de que queremos que vuelva el Estado y como se dijo en algún momento, esta gente pide flan, no es un problema de flan, no hay ni carne, ni flan, ni verdura, no hay nada, digamos, entonces lo que hay está muy escaso.
Entonces tampoco la obra, como dijo el gobierno en algún momento, pública, está traccionando lo que dejó parado la obra privada. Perdón, al revés, la obra privada está traccionando lo que dejó la obra pública. Y último, y te cierro, para todos aquellos que se enorgullecen de la ruptura de la obra pública, la verdad que es no entender que esta mañana que se levantó y se bañó con agua caliente, se bañó con un agua que venía por una canilla, un acueducto que hizo una obra pública en algún momento. Y si Dios permita, un accidentado hoy en un auto, en un choque en la esquina, va a un hospital que hizo una obra pública, porque no lo hizo un privado. La realidad es que el 95% de los hospitales del país, de las escuelas del país, están hechas por obra pública, no están hechas por obras privadas. Habrá una escuela en el barrio privado, el resto son todas públicas. Y Sí. así la electricidad, y así la cloaca, la sanidad, las comisarías. La realidad es el camino por el que vamos a trabajar hoy, es una obra pública. Entonces hay que empezar a poner en valor lo que realmente significa obra pública. No es un chiste decir porque dos vivos hicieron algo impropio, vamos a romper todo. No, es verdad lo que es muy cierto lo que vos decís. Me parece que el gobierno, a ver, hay frases, entiendo, se dicen para la tribuna, hoy está cortado esto, en algún momento va a tener que volver, no de la misma manera, tal vez de otra, ¿no? Me parece que el que estuvo más cerquita de poder contar algo en ese sentido fue creo que fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que en su momento dijo, bueno, no es que no va a existir más la obra pública, sino que no se va a otorgar a diestra y siniestra plata, sobre todo también hablando de las provincias y que debían hacerse cargo de generar sus propios recursos. Hoy en este sentido, de hecho, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunía a la totalidad de los intendentes de la provincia de Buenos Aires para hacer un reclamo conjunto justamente por los envíos de dinero que la Nación le debe para volver con algunas cuestiones, como la obra pública. El gobierno lo que le dice es, bueno, generen la plata ustedes, y el gobierno y la provincia de Buenos Aires le dice, bueno, pero ustedes nos deben plata. Y lo que señala la provincia de Buenos Aires en este sentido es esto que vos decías recién, el tema de las rutas, por ejemplo, el estado de las rutas, nos acercamos al verano, las vacaciones, la gente transita por todo el país y tenemos rutas que no han sido ni revisadas una sola vez en todo lo que va del año. Con lo cual veremos qué surge de ese reclamo. Gerardo, gracias por este contacto. Un gusto, Noria, a tus órdenes, como siempre. Gracias. Igualmente, adiós. Hasta luego. Hacemos una pausa.